Bienvenidos a esta tercera temporada de entrevistas. Estás en Otra Perspectiva con Selvin y hoy abrimos el canal con Andrea Sarriera. Y es que Andrea, aunque ya estuvo en la anterior temporada en el canal, hoy el motivo es totalmente distinto. De hecho, Andrea quiso titular esta entrevista "No todo está perdido", y eso viene porque la vida decidió enviarle una prueba en la que o te la superas o te resignas. Así que estaremos hablando de todo esto. Así que Andrea, muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias por abrirnos la casa de esta hermosa casa que tienes con Ramón. Muchísimas gracias a ti por querer hacer la entrevista. Bien, Andrea, si te parece, para poner en contexto a las personas, iremos definiendo conceptos y a partir de ahí entraremos en tu historia. Vale. Entonces, ¿qué es el BRCA1 y qué relación tiene con el cáncer de mama? Vale, el BRCA1 es una mutación genética hereditaria y lo que hace es que las personas que lo tienen en su cadena de ADN tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama. De hecho, se dice BRCA1 por las primeras siglas en inglés, que es Breast Cancer. Ok. Pues mira, qué interesante, ese dato no lo desconocía y de hecho has dicho que es hereditario, pero ¿esto solo afecta a mujeres o puede afectar también a hombres? También afectan a los hombres. De hecho, las portadoras cuando son mujeres tienen un 80% de probabilidades de sufrir cáncer de mama. Okay. Y los hombres el cáncer de mama también lo pueden sufrir, pero el porcentaje no es tan alto. Pero ellos también son portadores, por lo tanto se lo pueden pasar a sus descendientes. Y tienen altas probabilidades de sufrir cáncer de páncreas. Qué fuerte. Entonces pues se tienen que ir vigilando cada 6 meses, si saben que son portadores, cada 6 meses se tienen que hacer pruebas, tanto ecografías pectorales, aunque sea su nombre, como colonoscopias y mirarse. Pues mira, qué dato tan interesante, porque yo realmente desconocía esto, no sabía que uno como siendo hombre, como escucha cáncer de mama, solo afecta a las mujeres, pero es incluso que lo puede ser hereditario, ¿no? Que lo puedes traspasar. Sí. ¿Y qué pruebas, por ejemplo, ya has dicho algunas de las pruebas, pero cómo llegamos nosotros a pedir esta prueba? No sé si hay que ir a un hospital, al centro médico o... Siempre debes ir a tu centro médico. Okay. Entonces tienes que exponerles tus preguntas, cuáles son tus dudas, y si ya puedes ir a esa visita médica con los informes médicos de tus familiares, okay, que muestran qué síntomas han tenido y de qué han padecido, tenemos una compañera, entonces ellos valorarán si te pueden hacer esta prueba o no. Okay. La prueba simplemente consiste en un análisis de sangre y la cubre la seguridad social. Pero es cierto que también lo puedes hacer a partir de la privada. De la mutua, ¿no? Claro. De la mutua. Y yo preferí hacérmelo, bueno, mi padre quiso hacerlo rápido porque en la privada siempre va más rápido que en la pública, y por mi edad, porque yo tenía muchas ganas de ser madre y me pidió que por favor hiciésemos esta prueba. Claro, para evitar que se pueda heredar tu futuro niño o niña. Claro. Para saber si lo podíamos manejar o no. Una pues qué datos tan interesantes y bueno, y esto realmente la entrevista viene de esto, ¿no? Hablas de que no está todo perdido y bueno, has tenido tu proceso, pero ya entrando en tu historia en sí, Andrea, no sé si recuerdas cómo fue tu reacción o el día del diagnóstico, ¿no? ¿Qué te pasó por la cabeza o cómo reaccionaste? Bueno, ante una noticia como esta. Sí, hay 2 puntos claves en mi vida, ¿no? Cuando me diagnostican que soy portadora del BRCA1 y el día que me diagnosticaron cáncer de mama. Las dos fueron horribles. Primero porque simplemente cuando te dicen que eres portadora del BRCA1, sin querer ya te están tratando como si fueras una persona enferma, y no eres enferma y sufres de un miedo atroz. Después, cuando me diagnosticaron cáncer de mama, fue horrible, creo que el peor día de mi vida. Nadie está preparado para eso, y más pensando que al haberme diagnosticado del BRCA1 tenía todas las de ganar, lo estaba haciendo todo para evitar el cáncer. Cuando veo que el cáncer me pilla, aún haciendo todo aquello que me habían recomendado los médicos, fue horrible, porque te das cuenta de lo vulnerable que eres y que a veces, por más que te esfuerces, no lo puedes evitar. Y entonces es duro, pero a la vez, de alguna manera, sentí paz, porque ya no estaba huyendo de nada. Estuve 2 años o 3 huyendo del cáncer, haciendo todo lo posible, comer bien, intentar dormir, hacerlo todo para que
para no desarrollarlo y después vas y lo desarrollas, ¿no? Y es como, bueno, es una putada, pero a la vez es como que entré en un estado de paz. Pues mira, es curioso lo que comentas porque has tenido 2 años en el proceso de evitarlo y normalmente siempre nos han educado o todo lo que tenemos en nuestro entorno como a buscar la felicidad, pero nos preparan como para la tristeza, para la enfermedad o incluso para una pérdida. Entonces, que tú encuentres la paz, por ejemplo, ¿en qué momento te diste cuenta tú que dijiste, bueno, mira, no puedo evitarlo, es algo que no puedo hacer nada, obviamente no depende de mí, que he hecho todo lo posible para evitarlo, pero me ha tocado? Entonces, ¿cómo haces ese cambio de PIP o de chip, o cómo te das cuenta de que ahora es paz y ya no es lo de huir de anteriormente? Cuando te pones en manos de los profesionales. Okay. O sea, de alguna manera dejé de ir a contracorriente y pensé que el cáncer, bueno, me dijeron por mi pronóstico que sí que se podía tratar, entonces también me dejé llevar por los doctores. Okay. Confiaba muchísimo en ellos y tenía la percepción de que todo iba a ir bien, simplemente tenía que pasar por un duro trance, que esto era lo peor de todo. Pasar por la quimioterapia, quedarse calva y todas las consecuencias, aparte de las operaciones. Pero me dejé llevar, confié muchísimo y sobre todo acepté la enfermedad. Y cuando aceptas algo, sientes paz. Sientes paz, ¿no? Qué interesante. Y ahora, hablando de todo esto que has dicho, ¿no? Que has tenido una pérdida de cabello, que todas las operaciones, todo el proceso, ¿lo has podido gestionar tú sola o realmente había momentos que te superaba y has buscado, pues mira, necesito una ayuda profesional más allá de los médicos o doctores, claro? Sí, de hecho hablo mucho en mi libro de todo esto, ¿no? Al principio pensaba que lo podía superar yo sola, simplemente pues con el apoyo emocional de mis amigas, de mi marido, de mis familiares. Yo pensaba que podría hacerlo y yo soy una persona que me considero como muy fuerte, muy optimista y que nada podría derrumbarme. Pero hay un factor químico muy importante en la quimioterapia. Claro. Y sin querer pues te va provocando una especie de depresión, ya no solamente por el hecho de que pierdes energía, estás vulnerable y no te puedes arriesgar a coger un simple resfriado, sino que estás en una burbuja a nivel psicológico, tú estás viviendo una vida paralela a la de tus seres queridos. A mí me pilló también en verano y veía que todo el mundo hacía planes, viajes, descansaba, recuperaba la energía y yo todo lo contrario. Y me daba como tristeza, envidia y rabia de por qué yo no podía estar estar disfrutando como ellos, ¿no? Entonces sufría mucho. Y a la vez la quimioterapia tiene un factor químico que te va provocando tristeza y depresión. Y yo me pensaba que cuando me decían de hacer un plan, simplemente ir a cenar o pasar una noche fuera, y lo primero que se me pasaba por la cabeza era qué palo, con lo bien que estoy en casa, en el sofá, yo no quiero salir. Yo me pensaba simplemente que era porque estaba cansada del tratamiento, pero en verdad era el principio de una depresión. Que no quieres salir, claro, no quieres relacionarte. Estoy apática, me dan igual lo que me van a decir los demás. Solamente pensaba en mí, en descansar y en leer mis libros. Hasta que escuchas tus propios pensamientos y que son aterradores. Claro. Y dices, ostras, y en verdad no soy así. ¿Cómo es que al principio del tratamiento era tan optimista y al final del tratamiento, incluso en el final, soy tan pesimista? Entonces me asusté de mí misma y es cuando yo pedí ayuda. Qué bueno. Hay que pedir ayuda. Totalmente, no, claro, yo creo que es una situación que uno solo, por muy optimista o fuerte que sea, sí que se necesita esa ayuda profesional. Entonces, ¿hiciste psicología, psicoterapia o qué fue la ayuda que pediste? ¿O era un psicólogo especialista en estos temas, imagino? No, ahora sí que quiero buscar un psicólogo especialista en estos temas porque el miedo sigue. En tu cuerpo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya estoy recuperada, han pasado 2 años, si me duele un poco el cuello pienso, metástasis, tengo miedo, entonces estoy sufriendo mucho y quiero ir a un psicólogo especialista. Pero lo primero que hice fue hablar con mi pareja de que me estaba asustando de mis propios pensamientos, entonces fuimos a una terapia de pareja
porque lo necesitábamos, Claro. porque siempre me estaba enfadando Claro, con él. siempre afecta a la pareja, claro, la convivencia. Es muy difícil. Sí, sí. De hecho, hay casos de chicas que me han hablado que las parejas han abandonado a las chicas en pleno proceso de quimioterapia, porque no todo el mundo está capacitado de aguantar todo esto. Yo me siento muy afortunada, ¿no?, de mi marido, que se casó conmigo en pleno tratamiento, de hecho. Enhorabuena. Gracias. No lo sabía. Sí. Y eso que te iba a preguntar, que... Bueno, no, acaba, perdón. No, simplemente eso, que después de ir a una terapia de pareja, fui a una terapia especializada en mí, y más que tratar el tema del cáncer, tratamos otras cosas, pero eso ya me ayudó a sacar todos mis males y tristezas. No, lo importante que también es la salud mental, que se habla mucho estos días, pero bueno, realmente sí que yo desde aquí también lo aconsejo, porque sí que es algo que te puede ayudar, no solo cuando tienes una enfermedad, sino yo, por ejemplo, ahora que he pasado un duelo también de una pérdida, pues es algo que, por muy optimista que seas, hay cosas que no sabes gestionar y bueno, obviamente necesitas ayuda. Y eso te iba a preguntar, ¿qué actitud juega tú en primer lugar? Tu actitud para que tu entorno, tu familia, tus amigas en el trabajo no te vean con esa compasión de, ay, pobrecita, está enferma. ¿Y qué actitud también ha jugado tu actitud a la hora de todo eso? ¿Has sacado un aprendizaje, que ahora iremos a hablar de ello? La actitud es ser lo más natural posible y buscar un equilibrio. Hay gente que no te va a preguntar cómo lo has pasado porque no pueden afrontarlo, o porque prefieren taparlo o solamente hablar de los temas profesionales en el trabajo. Hay gente que solamente te pregunta cómo estás y como que lo quieren evadir porque hablar de las tragedias no les gusta, y hay gente que te pregunta, y hay otras personas que te preguntan demasiado, ¿no? Entonces yo pienso que se tiene que tratar con naturalidad. Es una enfermedad, se puede aprender a cómo gestionarlo, por si algún día tú lo padeces o por si tienes que acompañar a alguien que lo tenga que padecer. Y no hay que vivir del pasado tampoco, o sea, no hay que recrearse en el cáncer, pero tampoco hay que olvidarse de que lo has vivido. Okay. Hay un aprendizaje detrás y ya está, es simplemente aprender de eso y intentar ser feliz. Claro, desafortunadamente uno en el dolor o en la tristeza es cuando realmente aprendes, porque cuando estamos felices obviamente quizá no somos tan conscientes de todo ello, no valoramos todo aquello que tenemos. Y hablando de tu pareja, ¿qué rol ha jugado él y qué conexión habéis tenido más allá de lo que teníais hasta ahora, ¿no? Si ha habido una conexión más superflua, podríamos llamarle, porque claro, tuvo uno de sus atributos como el pelo, lo pierdes, al final también somos superficiales, ¿no? Y todo ¿qué papel juega él y qué conexión ha habido? No sé, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, al principio él lo pasó fatal porque no se lo esperaba, él pensaba, ostras, ¿por qué no lo puedo padecer yo? ¿Por qué lo tienes que padecer tú, no? Entonces él estaba en un trauma, al principio como que no lloraba porque él quería ser fuerte, ser ese pilar para mí, que de hecho me fue muy bien, ¿no? Porque lo veía tan sereno, tan fuerte también, que en verdad eso es lo que yo necesitaba, porque cuando se lo explicaba a alguien y esa persona se derrumbaba, yo hacía el otro papel, ¿no? Yo reconfortaba a la persona que se lo decía, cuando era yo la que lo estaba sufriendo. Así que al principio pues él fue un pilar de apoyo muy, muy importante, me ayudó mucho. Y después, claro, yo pienso que a él le afectó más el cambio de look que a mí misma, ¿no? Fue muy chocante para él. Evidentemente la relación, por una parte, cuajó más, se hizo más fuerte, más potente, me demostró el enamoramiento desde otro punto de vista. Por el otro lado, por el choque emocional, el trauma y todo, pues, y la falta de energía, la falta de muchas cosas, y del sex appeal, porque también hay, y porque me veía frágil, desapareció la otra parte más pasional, claro, ¿no? Pero potenciamos todo lo otro, potenciamos la comunicación, el valor, la vulnerabilidad, temas que no tratábamos tanto antes, ¿no? Bueno, al final habéis también aprendido de otros valores que quizá antes no teníais y ahora pues os ha hecho una conexión más profunda. Exacto. Qué bonito. O sea, sí. Él sí que ha respetado el de en la enfermedad, en la felicidad, en todo esto que haces, en los votos. Totalmente. ¿No? Y los dos hemos sufrido exactamente lo mismo.
Así que muy bien. Después sí que hemos ido a terapia de pareja para exponer nuestros miedos, y porque siempre estarán nuestros miedos. Nos hemos compenetrado aún más como pareja, y después sí que a él le ofrecieron un trabajo fuera, estuvo 3 meses fuera, y esto me fue como anillo al dedo. La gente decía, ¿sí? Ostras, ¿cómo es que ahora has ido 3 meses fuera en el extranjero y tú no has ido? Pero me fue muy bien porque yo de manera terapéutica podía dejarme llevar, sufrir mi duelo sin hacerlo sufrir a él, porque si yo después de trabajar llego a casa y me pongo a llorar, él sufre porque me ve llorar y él no me quiere hacer ver llorar, ¿no? Entonces yo veía que él se esforzaba por hacerme reír, por ilusionarme, y yo en ese momento necesitaba desahogarme. Y él también necesitaba volver a centrarse en él mismo, en el trabajo, porque había puesto toda su energía en mí. Y yo pienso que esa desconexión también le fue muy bien, y ese break, que no fue un break, pero esa separación nos fue muy bien como pareja. Pudimos dejar fluir todas nuestras emociones. ¿Y crees que a partir de ese, que os separáis, es cuando te viene también tú, que ya te has desahogado, has sacado todo, te ha venido la inspiración de, primero, que no hablaremos mucho para no hacer spoiler, de escribir un libro, y otro que también has querido comunicar en tu Instagram como el proceso, ¿no? De lo que es el BRCA, cosas que no hay que decir a una persona con cáncer de mama, por ejemplo, fue lo que quizá te pudo ayudar también al desahogarte y poder... Sí, y hacer todos estos vídeos y poder llorar cada vez que hacía un vídeo. O sea, para mí ha sido muy terapéutico, y lo he querido divulgar porque tengo información que es muy importante. Claro. No todo el mundo sabe lo que es saber que puedes tener el BRCA1 y qué es lo que tú puedes decidir al respecto según esta información. Claro, si tú no lo tienes y quieres ser madre y vives sin ese miedo, bueno, también está muy bien, ¿no? Porque vives sin miedo y luego viene el cáncer y pasa lo que pasa. Pero si sabes que puedes romper con esta cadena y puedes evitar este tipo de cáncer, claro, te da mucho poder. Te da mucho poder. Sí que es cierto que no vas a poder evitar todo el sufrimiento de otras cosas, ¿no? Te puede pasar de todo. Claro. Te puede pasar de todo, puedes tener hijos y estos hijos pueden tener otro tipo de enfermedades. Pero si sabes que puedes esta en concreto evitarlo, la puedes evitarla, claro. Sí. ¿Y el objetivo del libro? Que sí, lo muestro. Sí. Aquí. Quiero, puedo y debo sobrevivir a un cáncer de mama en plena pandemia mundial. Mira, en plena pandemia, wow. Sí. Es que encima de eso también, con confinamiento y todo. ¿El objetivo de este libro era divulgarlo o aquí explicas tu historia, así a modo de reseña, sin hacer spoiler, que esto nos llevaría a otra entrevista, a hablar de ello? Lo que quiero es divulgar toda la información médica que he aprendido de una manera súper amena. Evidentemente yo no soy doctora, yo lo que quiero es, igual que hago cuando soy maestra, ¿no? Yo te quiero motivar a que hagas preguntas, y a través de estas preguntas tú vas a aprender y vas a indagar y a buscar esta información. Entonces yo aquí te expongo mi caso, toda mi vida, lo que yo he vivido. Entonces tú te haces estas preguntas y dices, ostras, y ahora con esta información, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces vas a tu CAP o a tu centro de salud y preguntas y a ver qué es lo que puedes hacer. Qué bien. Pues ya para acabar, Andrea, me gustaría que hicieras una reflexión de todo este proceso que has pasado durante 2-3 años y animar a la gente que donde puede encontrar tu libro, y todo esto lo hacemos al final, si quieres. Perfecto. Pues mira, la reflexión en verdad es muy simple, que somos súper vulnerables, súper, en todos los sentidos, a nivel físico y psicológico, y que es un tópico, pero disfruta el presente porque la vida son 2 días, literalmente. Entonces, nada, ¿dónde podéis encontrar este libro? En mi página web, que es andreasarriera.com, o también en Amazon. Vale, pones tu nombre o el nombre del título del libro y te saldrá. Exactamente, y ya está. Muy bien, Andrea, pues muchísimas gracias. Me alegro de verdad que hayas superado y todo ese aprendizaje que nos has dado.
y bueno, y intentaremos también leer el libro, que ya como, bueno, como buena escritora que eres y que te encantan los libros, yo también te he querido traer un pequeño obsequio, que es un libro que habla de los síntomas y de la muerte, pero de una forma como muy distinta. Es Bárbara Blasco, que bueno, espero que te guste y bueno, y muchísimas gracias. Da apego contigo, o sea que sí, va a cuajar muy bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Servi. Muchas gracias, Ander. Y hasta pronto. Gracias. Ya están. Vale. Pues qué chulo, dicen los síntomas.